Hay alguien en tu vida que te agota. No porque sea mala persona. No porque te haga daño. No porque tengan una historia complicada entre ustedes. Simplemente estar cerca de esa persona durante demasiado tiempo te deja sin energía. Te irrita de maneras que no sabes explicar. Te hace pensar cosas que luego te avergüenzan. Y lo más incómodo de todo es esto. Esa persona probablemente siente exactamente lo mismo cuando está contigo. Ninguno de los dos es el problema. Pero tampoco es casualidad. Piensa en alguien que conoces que habla antes de pensar, que llena los silencios, que parece tener energía infinita para las personas, para los planes, para los cambios, que empieza 10 proyectos con el mismo entusiasmo con el que abandona 9. Ahora piensa en alguien completamente distinto. Alguien que observa antes de hablar, que necesita tiempo a solas para funcionar, que siente las cosas con una intensidad que raramente muestra, que prefiere hacer una sola cosa bien hecha antes que 10 cosas a medias. Estás 2 personas en la misma habitación, tomando una decisión juntas, pueden sentir que el otro viene de un planeta diferente. Y en cierto sentido, así es. Pero esto no es un problema de compatibilidad. No es una cuestión de actitud. No es algo que se resuelva con más comunicación o más paciencia. Es biología. Hace aproximadamente 2400 años, un médico griego llamado Hipócrates observó algo que ningún científico de su época tenía herramientas para explicar del todo, pero que era demasiado consistente para ignorar. Las personas no solo se comportan diferente de maneras predecibles, de maneras que se repiten, de maneras que parecen venir de adentro, no de afuera. Hipócrates llamó a esos patrones los 4 temperamentos. Y aunque su explicación original, basada en fluidos corporales, quedó obsoleta hace siglos, lo que observó sigue siendo válido. Porque la neurociencia moderna llegó a la misma conclusión por un camino completamente distinto. Tu sistema nervioso no reacciona igual al mundo que el sistema nervioso de la persona que tienes al lado. Tus niveles basales de dopamina, de serotonina, de cortisol, la velocidad con la que tu cerebro procesa la estimulación externa, todo eso es diferente. Y gran parte de esa diferencia no la elegiste. Estaba en ti antes de que pudieras elegir nada. Eso es el temperamento. No es tu personalidad. No es tu carácter. No es lo que la vida hizo contigo. Es la base sobre la que todo lo demás se construyó. Los investigadores modernos, desde Hans Eysenck hasta Jerome Kagan, han demostrado que ciertas formas de responder al mundo aparecen desde los primeros meses de vida, se mantienen estables a lo largo de décadas, y tienen correlatos neurológicos medibles. No es astrología. Es que algunas personas nacen con un sistema nervioso que busca estimulación activamente porque necesita más input para mantenerse en equilibrio. Y otras nacen con un sistema nervioso que se satura rápidamente y necesita menos para funcionar bien. Esa diferencia fundamental explica más sobre el comportamiento humano que la mayoría de las cosas que aprendemos sobre las personas. Hipócrates identificó 4 patrones. La psicología moderna los ha refinado, los ha nombrado de maneras distintas, los ha medido con herramientas que él nunca tuvo, pero los 4 siguen ahí. El primero es el que llena la habitación cuando entra. El que convierte a un desconocido en amigo en 10 minutos. El que necesita movimiento, novedad, conexión. El que cuando está en su mejor versión arrastra a todos hacia adelante. Y cuando está en su peor versión empieza todo sin terminar nada. Lo llamamos sanguíneo. El segundo es el que toma decisiones antes de que otros hayan terminado de pensar el problema. El que tiene una dirección clara y no entiende por qué los demás no la ven. El que cuando está en su mejor versión mueve montañas. Y cuando está en su peor versión aplasta a quien se interpone. Lo llamamos colérico. El tercero es el que siente todo con una profundidad que raramente muestra. El que recuerda los detalles que todos olvidaron.
El que tiene estándares tan altos para sí mismo que a veces lo paralizan. El que cuando está en su mejor versión crea cosas que duran, y cuando está en su peor versión se convierte en su propio peor enemigo. Lo llamamos melancólico. El cuarto es el que mantiene la calma cuando todos pierden la cabeza. El que escucha de verdad cuando los demás solo esperan su turno para hablar. El que no necesita ser el centro para estar bien. El que cuando está en su mejor versión es el ancla de cualquier grupo, y cuando está en su peor versión evita tanto el conflicto que termina sin decir nunca lo que realmente piensa. Lo llamamos flemático. Ninguno de estos cuatro es mejor que los otros. Pero cada uno de ellos, cuando no se entiende a sí mismo, juzga a los otros tres por no ser como él. Aquí está lo que este sistema realmente te da. Y no es un test para clasificarte. Es un mapa para dejar de malinterpretar a las personas que más te cuestan. La persona que habla demasiado no está siendo irrespetuosa. Su sistema nervioso necesita procesar en voz alta. La persona que parece fría no está siendo distante. Está sintiendo cosas que simplemente no sabe, o no puede, mostrar de la misma manera que tú. La persona que nunca termina nada no es floja. Está siguiendo un impulso neurológico hacia la novedad que es tan real como el tuyo hacia la estabilidad. La persona que nunca dice lo que piensa no es cobarde. Está evitando algo que su sistema nervioso percibe como una amenaza real. Juzgar el temperamento de alguien es juzgar algo que esa persona no diseñó. Es como molestarte con alguien porque es más alto que tú. Y entenderlo, en cambio, es ver a las personas como realmente son por primera vez. En los próximos videos vamos a entrar en cada uno de estos cuatro mundos por separado. No para que te pongas una etiqueta, sino para que entiendas que vive por dentro alguien que funciona de una manera completamente distinta a ti. Porque la mayoría de los conflictos que tienes con las personas que te importan no nacen de mala intención. Nacen de dos sistemas nerviosos distintos intentando entenderse sin saber que están hablando idiomas diferentes. Y ese es el tipo de cosa que, una vez que la ves, no puedes dejar de ver. Miró. Nos vemos en la próxima.